Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro taller de el artículo. En este caso vamos a ver el tema de documentar. De repente es una palabra que no es tan familiar y que refiere a una condición sustantiva de un discurso académico. Documentar está solicitando que mostremos las pruebas de lo que estamos diciendo. Vamos a ocuparnos de eso para que ustedes lo tomen en cuenta cuando elaboren un artículo. Tendrán que presentar las pruebas de lo que están diciendo. Este es nuestro séptimo tema. Ya debemos de tener escrito nuestro primero, segundo, tercer, cuarto borrador de nuestro artículo. Y estamos revisando que mostremos las pruebas que documentan las afirmaciones que forman parte de la argumentación y que podrán permitir desprender las conclusiones. Vamos entonces con documentar. ¿Qué es documentar? Lo hemos dicho, es proporcionar la información, las pruebas. Habitualmente en el campo de lo académico, las pruebas son de carácter teórico, porque nos estamos apoyando en expertos, porque nos estamos apoyando en trabajos que realizaron otros investigadores. También pueden ser de carácter legal, porque nos estamos apoyando en artículos, en normas, en reglamentos. Lo vamos a ver también más adelante. Entonces son dos ámbitos. Uno, lo teórico documental y lo empírico. Nosotros hemos diseñado un proceso de observación, de experimentación, de evaluación y mostramos los datos que estamos obteniendo. Siempre debe de ser relevante en discursos académicos y es un gran hoyo. De repente se hacen afirmaciones. El otro día veía un video sobre una mujer que hablaba queriendo desacreditar el psicoanálisis y decía, es que muchos teóricos, dime cuáles, es que muchos pacientes, dime cuáles, en dónde, cuántos, es que en muchos casos no, ese argumento no se sustenta si no está documentado, si no me estás mostrando las pruebas de lo que estás diciendo. ¿De qué carácter pueden ser? Ya he dicho, teóricas. En el ámbito académico son las que tienen más fuerza, sobre todo si proceden de expertos acreditados por un gran grupo. Empíricas, cuando es producto de mi experiencia personal respecto de ese evento. En las teóricas vamos a incluir lo que pueda aparecer en estudios previos que realizaron otras personas. Legales, carácter normativo o a veces de la misma institución del espacio donde estamos hay indicaciones legales. Históricas, cuando a través del tiempo decimos en tal año, aquí está este documento, aquí está esa fecha, aquí está esa acta, aquí están estas fotografías que dan cuenta de lo que estoy diciendo. Culturales, ojo, nosotros estamos en el campo de las disciplinas sociales. A veces cuando procedemos, pensemos en una práctica de carácter cualitativo o aún de carácter cuantitativo, debemos de respetar ciertas normas que el grupo, la población, la comunidad da por cierta. No estamos de acuerdo, pero cuando es cultural, las culturas llevan años en práctica y tratar de cambiarlas, estamos pensando en cambiar a lo que lleva 15, 20, 30 años y probablemente al mismo tiempo tardemos en cambiarla. Entonces de repente se pueden aducir pruebas de carácter cultural que documentan lo que nosotros estamos diciendo. Y de carácter personal, es obvio que no tienen la fortaleza de una de carácter teórico. Vamos de más a menor fuerza para documentar una afirmación, entre muchas otras más. ¿De acuerdo? Hay un gran cúmulo de maneras de documentar. Esto está, lo vimos en el video anterior y en otros, en lo que llamamos aparato crítico, a través del aparato crítico en el que están las fuentes de información, las citas, las parafraseo y las notas. Nosotros estamos ahí, la gente puede acceder y decir en qué estudio se dice que son más del 90% en tal, entonces podemos ir y buscar ese estudio. ¿Cuál teórico dijo eso? Podemos ir a constatar en este tipo de documentos dónde están esas pruebas. Las que no, las que son de carácter empírico, entonces son por observación, porque se hizo una observación con una técnica o como método y esos registros nosotros los podemos presentar para respaldar eso. También puede ser por medición. Recuerden que medir es cuando tenemos un parámetro fijo
el metro, un parámetro fijo, el litro, un parámetro fijo, el kilo, y comparamos aquel objeto que queremos medir con este parámetro. Eso es cuando presentamos pruebas a partir de haber hecho mediciones. Experimentación es el recurso más importante de carácter empírico para probar algo. Fundamentalmente tenemos que recurrir a la experimentación para poder dar muestra de cuál es la causa que propicia un efecto. Es a través de la experimentación. Estos tres son los recursos más fuertes dentro del ámbito académico para mostrar las pruebas, porque son los eminentemente de carácter científico. Son verificables, replicables, y si lo aplicamos una vez y otra vez, se obtendrán los mismos resultados con una variación muy pequeña. Si no podemos presentar pruebas de este carácter en el plano empírico, podemos acudir a la evaluación. Evaluación es cuando la variable no es medible, es cualitativa, liderazgo, competencias, motivación, intereses, personalidad, conocimientos. Y nosotros tenemos que idear un recurso, generalmente de carácter de una prueba, para medirlo. No es tan fiable como el proceso de medición. De tal manera que la evaluación, la encuesta, algo que es muy popular, en el que aplicamos a una muestra de una población para obtener información, también lo respalda, pero no es de carácter científico. Finalmente, las entrevistas no son tan fuertes para documentar las afirmaciones, pero también tienen su lugar, sobre todo relevantes, la entrevista y la observación como método en las investigaciones cualitativas, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el plano teórico o documental y el plano empírico a través del cual podemos documentar nuestras afirmaciones. Una clave para documentar nuestras afirmaciones es el manejo de citas, sobre todo cuando son discursos escritos, cuando nosotros ponemos una cita textual que respalda lo que estamos diciendo. Es muy importante que sepan cuándo se debe de citar. Es aberrante que de repente le dicen al pobre alumno, oh, si es una tesis de maestría, mínimo unas 2 o 3 citas por página. ¡Qué error! ¡Qué grave! Oh, no, si es de doctorado, entonces ya lo vas a llenar de citas. No, queremos oír tu discurso. ¿Cuándo es que vas a incluir una cita? Para mí solo hay 5 razones. La primera, voy a incluir una cita porque me apoyo en lo que dice el autor. Y el autor dice que lo integral tiene la condición A. Como estoy de acuerdo con él, entonces digo, fulano dice que tiene la condición A. Y otro autor dice que tiene también la condición A. Entonces los cito a ellos dos textual, lo más claro posible, para decir, yo también estoy de acuerdo con lo que dicen estos dos autores. Entonces, lo pongo porque me voy a apoyar en lo que dicen. O lo opuesto, no estoy de acuerdo. Entonces, tal autor ha dicho esto, lo digo con toda honestidad de cómo lo dicen, y digo, no estoy de acuerdo. Lo voy a rebatir, estoy en desacuerdo con su planteamiento. Amerita que lo cite. Esta es una condición que amerita que lo cite. Otra es porque está expresado con inusitada claridad. Hay autores que son increíbles. Cuando yo hice mi tesis de licenciatura, hace más de 20 años, ¿no? No sé cuántos años, encontré un autor increíble, no recordaré el nombre, que decía, la adolescencia es una nueva senestesia. Son cambios fisiológicos que posibilitan otra manera de sentir el mundo. Se acabó. Era tan brillante. En realidad la adolescencia es un cambio fisiológico que trastoca la manera de ser y estar en el mundo. Dije, se queda. Cuando alguien lo hace de manera impresionante, ni modo, habrá que reconocer y ahí lo dejamos. ¿Sí queda claro? Ahí amerita tener una cita porque el sujeto lo hizo de manera brillante. Otra que es habitual en los planos legales. La redacción es muy compacta y fue muy cuidada. Las leyes, en teoría, han sido estudiadas por muchos legisladores y dicen debe de expresarse de esta manera. Cambien una preposición, cambien un punto, cambien una coma y entonces trastocan. Entonces es claro que generalmente el artículo 3, el artículo 4, el artículo 2 se citan tal cual porque sabemos que si hacemos un cambio hay un desastre. Estas son fundamentalmente las de carácter académico. Hay una más que puede aparecer de repente en el ámbito académico y esto es cuando está en otro idioma. Y en ese idioma tiene un sentido que le da
cierta connotación. Si lo traducimos, pierde el sentido. Si alguien pone 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal, tradúzcanlo, ya ha perdido el sentido. Es habitual, de repente, en algunos trabajos que es necesario expresarlo en el original porque tiene un sentido que al ser traducido se cambia. Esta es la manera en la que justifica por qué puedo citar. Y no me importa el número de citas que pongan a más o menos, lo importante es que respalde. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver cómo se debe de integrar una cita, cómo debemos de poner la cita en el trabajo. ¿Desde arriba? ¿Cómo entro a mi perfil? Para poder entrar a nuestro perfil del sitio web, debemos iniciar sesión. Ya iniciada sesión, podemos ver la parte superior derecha de Ya iniciada la sesión, podemos ver en la parte superior derecha que estará nuestra clave de supervisor. Que estará nuestra clave de servidor. Me imagino que público. Me imagino. Ya iniciada la sesión, podemos ver en la parte superior derecha que estará nuestra clave de servidor. Daremos clic en nuestra clave y nos mandará a nuestro perfil. Primero nos mostrará nuestros datos e ingresamos al momento de registrarnos. Primero nos mostrará nuestros datos que ingresamos al momento de registrarnos. Habrá un menú llamado Opciones, el cual nos muestra 3 opciones. El cual nos muestra periodos realizados. Daremos clic en este botón. Habrá un menú llamado Opciones. Daremos clic en periodos realizados. Para no decir 3 opciones, ¿no? Mejor le quitamos eso. Habrá un menú llamado Opciones. Daremos clic en periodos realizados. Esta opción nos muestra una historia de los productos. Esta opción nos muestra un historial de los productos que se han pedido, estén aprobados o no, y por último, esta opción nos muestra un historial de productos que se han pedido, estén aprobados o no. Y por último, para salir del perfil, daremos clic en Inicio. Estoy de acuerdo con esto, quiero subrayar tal condición, tal autor nos hace mirar esto, es maravilloso como ha señalado las 3 características fundamentales, etc. Coméntenlo, que veamos por qué lo están poniendo, ¿de acuerdo? Y después debe de quedar todo integrado en el discurso que estamos sustentando. De repente les digo, es lamentable que vemos que aquello es un copiar y pegar y no hay un discurso único. Intégrenlo. Tan sencillo como esto. No es tan complicado, solamente es que poco a poco lo vayamos poniendo en práctica. Importante, luego dicen, lo acabo de decir, ¿qué va primero? ¿La cita? Y luego el autor, o al revés, ¿quién tiene más peso? Eso lo vimos en la argumentación. Si el autor es el que tiene más peso, primero va Sigmund Freud y después digo lo que quiera, Carlos Marx, y ya estoy entrando con mucha fuerza porque soy contable, y después digo el texto. Si no, lamentablemente el autor es como nuevo, no es tan conocido, primero digo la idea y después entre paréntesis diré quién es el autor. ¿De acuerdo? Muy bien, he dado brevemente lo que es documental. Les recomiendo una bibliografía de mi autoría, Investigación documental, en donde trataré con mayor precisión esto que hemos visto. Igual espero que les sea suficiente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Quiero mandar un saludo a todos los maestros del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Recuérdenlo, por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias.